Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos al curso de Node Red, gestión de datos en tiempo real? Vamos a trabajar sobre la versión 4, la última versión en 2025, y en este curso vamos a aprender a trabajar con Node Red desde los conceptos más básicos hasta los conceptos más avanzados para poder desarrollar proyectos de cualquier calibre y en entornos tanto industriales como en entornos privados o que queramos utilizar domóticos o en entornos de marketing sin ningún tipo de problema. En este capítulo vamos a ver una introducción sobre pues de dónde viene Node-RED y nos vamos a centrar sobre todo en qué casos de uso, cuándo debemos utilizar Node-RED y cuándo no es lo más adecuado utilizar Node-RED, aprendiendo pequeños conceptos que realmente pueden ser muy útiles y que se suelen pasar de largo, provocando que cuando estamos trabajando con Node-RED de repente descubrimos que quizás no sea la herramienta más adecuada. Por lo tanto, lo mejor es saberlo desde el principio antes de embarcarse en este maravilloso mundo de Node-RED y saber cuándo sí y cuándo no es la herramienta ideal para nuestros proyectos. Node-RED es una herramienta que permite, mediante una interfaz gráfica de usuario, a través de un navegador, pues recoger datos que se están produciendo de distintas fuentes, transformarlos, trabajar con ellos y de una forma muy intuitiva a través de pequeñas cajitas que se van arrastrando y comunicando una con otras como si fueran una tubería. Eso nos permite pues hacer un prototipado muy rápido de nuestras aplicaciones y además que disponer de la facilidad de que entre ese prototipo y el paso a producción, pues quizás la única modificación que tengamos que hacer sobre nuestro proyecto sea la fuente de datos a la que vamos a tener que acceder, en la que volcaremos nuestra información. El Node-RED nació como una prueba de concepto generada por IBM en su momento cuando estaban trabajando con los brokers de comunicación MQTT. Estos brokers, esta comunicación por MQTT y Node-RED van de la mano, van ensamblados unos con otros y para que lo conozcamos un poco por encima ahora, aunque lo vamos a ver en detalle, vamos a hacer ejemplos con esos brokers de comunicación. Node-RED, un broker MQTT, lo que te permite es, vamos a decir que es como una piscina de datos en las que Node-RED o cualquier otro elemento le envía un dato, una información con un tag al que está suscrito, como si fuera un grupo de WhatsApp al que nosotros enviamos un mensaje con ese tag del nombre del grupo, y luego existen otros elementos, otras personas de ese grupo que reciben ese mensaje porque están suscritos a ese grupo y tienen ese tag, están suscritos a ese tag. ¿Qué permite una comunicación por MQTT a diferencia de una comunicación tradicional? Bueno, pues que el hilo conductor está abierto, se encuentra abierto en todo momento, esa comunicación entre las personas y la piscina, o entre los elementos y esa piscina de datos está abierta y evita, pues por un lado, que si nosotros tuviéramos WhatsApp y para recibir un mensaje tuviéramos que estar dándole a refrescar constantemente, haría una llamada a una base de datos para a veces no devolvernos ningún mensaje, lo que colapsaría la base de datos y tendríamos que dimensionar un conjunto de servidores para esas bases de datos tremendos, de forma además muy desaprovechada. Y por otro lado, que se podría dar la situación de que nosotros estuviéramos necesitando una información en un instante determinado, alguien me envía un mensaje y yo hasta que no le dé a refrescar, pues no la estoy recibiendo. Entonces el tiempo real desaparecería, ¿no?, de esa aplicación. Bueno, vamos a trabajar con esas plataformas, lo vamos a ver y vamos a trabajar con esos brokers MQTT. Nació en 2013 y después transicionó a convertirse en open source bajo el soporte de la Fundación JS, y eso es lo que ha generado un crecimiento importante. Pero sobre todo, a mi parecer, el crecimiento ha venido dado porque los fabricantes de hardware en los entornos industriales, principalmente en el mundo del IoT y la comunicación, han decidido integrar este Node dentro de sus propias plataformas, de sus propias herramientas de hardware,
haciendo que estos entornos pierdan el miedo al open source, a las herramientas open source que no hace tantos años tenían. Eh, Al ser open source, al tomar estos fabricantes no de red como un estándar dentro de estos protocolos industriales, pues cada vez hay más gente que desarrolla y por lo tanto cada vez se van incorporando nuevas funcionalidades, nuevos nodos, nuevas correcciones, nuevas librerías que permiten estar al día y estar adaptados en cualquier entorno, desde entornos de marketing, entornos de comunicación industrial o entornos domóticos, ¿no? Así que va haciendo cada vez la rueda más grande y se va convirtiendo no de red pues en el pequeño monstruo que es hoy en día. Al estar construido sobre Node.js, pues coge los beneficios de Node.js, pues su eficiencia, su facilidad, su escalabilidad. Está escrito en JavaScript, el lenguaje que vamos a emplear cuando codifiquemos, cuando hagamos código, va a ser en JavaScript, pero sí que es cierto que Node.red, hablando de hacer código, te permite, sin tener conocimientos de programación o con muy poquitos conocimientos de programación, hacer proyectos muy grandes. Tiene una biblioteca de módulos muy amplia, lo que facilita justamente eso, la conectividad a un montón de fuentes de información y a que podemos hacer muchas cosas en código y muchas otras cosas ya están generadas en pequeñas cajitas, en pequeños módulos que ya han sido programados anteriormente, por lo que limita mucho la necesidad de saber programar. La gente que esté más acostumbrada a programar, pues empleará menos cajitas y generará las suyas, y la gente que no está tan acostumbrada a programar, pues probablemente siempre disponga de una cajita que le permita hacer aquello que necesite con ese dato que está tratando en ese momento. Bueno, la información, los flujos que vamos a generar de datos tienen una facilidad para exportarse muy alta, se exportan mediante pequeños ficheritos JSON y eso tiene una parte buena y es pues esa ligereza de la información que podemos pasar de un sitio a otro, y también algo malo, y es que a veces bueno, pues nos dejamos llevar por enviar esos ficheros de un lugar a otro o pasarlo entre compañeros y nos olvidamos de mantener pues una historización adecuada de las modificaciones que se ha hecho sobre el código. Aún así, en esta versión y anteriores ya tiene comunicación con Git y eso va a permitir, bueno, pues de una forma bastante sencilla, poder enlazar GitHub con Node.red y mantener el histórico de todas las transformaciones que se han realizado. Como un pequeño dato a conocer, pues Node.red viene de un juego de palabras de código rojo, de Code.red, que pues intenta insinuar que esto es una herramienta vital, crítica, y bueno, pues también lo enlaza con Node.js para saber sobre qué está gestionado, y bueno, de ahí viene el nombre de Node.red. Lo que vamos a ver hoy como algo importante es cuándo usarlo y cuándo no. De una forma clara, cuándo Node.red va a ser adecuado para nuestros proyectos, ¿no? En qué tratamiento de datos, en qué momento es adecuado este tipo de proyectos. Node.red está pensado para tratar datos en tiempo real, para recoger un dato que se ha generado en un sensor, transformarlo en ese mismo instante y transformarlo a ese dato de forma única. ¿Qué es lo que sucede? Pues que eso lo hace ideal para aplicaciones IoT, para monitorizar en tiempo real qué es lo que está pasando y para automatizaciones, siempre y cuando el orden de tiempo en el que nosotros, el tiempo de respuesta, en lo que nosotros entendamos que es tiempo real, bueno, pues vaya a tener del orden de segundos o decenas de milisegundos en el mejor de los casos. Pero si nosotros lo que necesitamos es un orden de respuesta del milisegundo o microsegundo, Node.red no va a ser adecuado. Vamos a tener que utilizar PLCs o equipos concretos que me van a permitir trabajar bajo ese orden de respuesta. Por poneros un ejemplo, si yo he creado una pequeña línea de producción que se va moviendo en una cinta y van pasando pequeñas piezas de Lego, y mi objetivo es que un pequeño robot que yo he fabricado ponga una pieza superior sobre esa pieza que va pasando sobre la cinta, bueno, pues quizás Node.red en un primer instante decido hacer un pequeño proyecto en el que hago un conteo del número de piezas que van pasando por la cinta y ningún problema, perfecto.
pues va pasando y me lo va contando. ¿Qué sucede? Que igual en la pieza 130, pues como la respuesta de no de red vamos a poner que es de 1 segundo, pues hasta que no ha pasado 1 segundo desde que la pieza ha pasado por el sensor, yo no veo en mi dashboard que estoy en la pieza 130. Pues bueno, puede que eso no sea un problema para mí. Quizás, en otro caso, esté empleando no de red, tengo una instalación industrial en la que tengo unos depósitos y esos depósitos pues los quiero abrir y cerrar de forma remota, y no de red pues para mí puede ser perfecto porque puedo interactuar desde un dashboard, darle información y recogerla, y esa información va a hacer que aperture una válvula o la cierre. Que 1 segundo desde que yo doy la orden hasta que la válvula se cierra no hay ningún problema, pues no pasa nada. 1 segundo es suficiente y perfecto para no de red. Pero vamos a ponernos en el caso, en el primero, en el que yo tengo mi cinta y esa cinta va pasando mis piezas de Lego y mi robot justo tiene que interactuar en el instante en el que el sensor detecta la pinza. Y además tiene que ser algo muy preciso, porque me podríais decir, bueno, pues el sensor lo pongo en función de la velocidad de la cinta 1 segundo antes para que efectivamente... Bueno, pero es que no de red puede que ahora tarde 1 segundo, luego tarde 1,1, luego tarde 0,7. En cambio, si yo estoy utilizando PLCs, puedo tener la fiabilidad de que en el instante en el que el sensor detecta la pieza, el robot va a actuar. Y efectivamente voy a tener esa seguridad de que las piezas pues no van a terminar donde tienen que terminar, encima de la pieza inferior, no encima de la cinta. En el caso que teníamos bueno, pues, los depósitos, si lo que estoy hablando es de que estoy juntando unos líquidos concretos de varios depósitos en unas proporciones muy concretas, y en el momento en el que se recibe la información de que ya han pasado esas proporciones hay que cerrarlo porque si no va a modificar el contenido de una forma grave, pues quizás 1 segundo no sea la respuesta inmediata a tiempo real que yo necesite, y me tendré que plantear si no de red es la herramienta adecuada. Por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el orden de tiempo real que para mi proyecto es más que suficiente. Entonces, a partir de ahí decidir si no de red va a ser adecuado o no va a ser adecuado para ese proyecto. Otra situación en la que bueno, pues he visto que se emplea mucho no de red y de forma inadecuada es para hacer procesos que se conocen como procesos de ETL, procesos de extracción, de transformación y de carga. Muchas veces cuando se hace un cuadro de mandos, cuando quiero agregar información, bueno, pues la recojo de distintas fuentes, de una base de datos, de un Excel, bueno, pues de una API, de una aplicación en concreto, y luego la tengo que unir o tengo que sacar información agregada, sumas, medias, de toda esa información. Y he visto muchas situaciones en las que se emplea no de red para ello. Bueno, pues no es lo más adecuado. No quiere decir que no pueda hacerse, pero no es lo más adecuado. No de red está pensado realmente para recoger un dato único que se genera en un instante determinado, transformarlo, modificarlo, hacer lo que necesitemos con él y luego pues visualizarlo o volver a almacenarlo o destruirlo. Pero no está pensado realmente para trabajar con muchas fuentes de datos que yo necesito unificar en un punto dado. O necesito agregar o necesito hacer sumas, medias. No está pensado para eso. No quiere decir con ello que no podamos emplear no de red para hacerlo. Pero si el 80% de nuestro proyecto es para hacer realmente ETLs, pues os recomiendo herramientas como Nifi o como Spoon Data Integration, bueno, pues que haremos también cursos sobre ellos, que van a ser herramientas mucho más adecuadas y que nos lo van a facilitar y van a evitar muchísimos errores. Van a hacer que el proceso y la programación sea mucho más sencilla y nos va a evitar errores. Entonces, bueno, pensarlo también, porque existe mucha tendencia a pensar cuando la gente descubre no de red que puede ser una herramienta perfecta para hacer ese tipo de tratamiento de datos, cuando realmente no es lo más adecuado, no es lo óptimo. Alternativas que os presento, pues hay bastantes alternativas, tanto open source como de pago. Unas más centradas en entornos de PLCs, en entornos industriales, en entornos de Smart City, entornos más dedicados a marketing. Mirar, por ejemplo, si en este tipo de herramientas o en otras puede haber algo que encaje más con vuestras necesidades, y si no, pues adelante. Aún así os animo a hacer el curso de no de red
aunque encontréis otra herramienta más adecuada, porque ciertamente es una herramienta para el tratamiento de datos en tiempo real, bueno, pues óptima, o que se está tomando ya como un estándar para muchísimos tipos de aplicaciones. El tipo de programación que tenéis que pensar cuando arranquemos con Node-RED es lo que se llama una programación basada en flujos. Bueno, pues es un tipo de programación en la que pensar en, bueno, pues en un recorrido dentro de vuestra casa en la que queréis llegar hasta vuestra habitación. Estáis en el exterior, abrís la puerta, pasáis por un pasillo, luego hay un salón, luego un distribuidor y luego vuestra habitación. Bueno, y tenéis que hacer todo ese recorrido. Pues en cada uno de esos entornos, bueno, pues quizás tengáis que hacer algo y tengáis un trocito de código que haga algo con vosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que no guardan memoria uno con otros. El dato ha sido transformado, la persona ha sido transformada desde la entrada al pasillo interior, pues en el pasillo interior el código le obliga a quitarse el sombrero y los zapatos, en el salón le obliga a quitarse la chamarra y ponerse las zapatillas, de casa en el distribuidor pues le obligamos a ponerse las gafas y a coger el periódico, y en su habitación pues le obligamos a dormirse. Pero no guardan ninguna información con lo que ha hecho antes o lo que va a hacer después. Por lo tanto, por ejemplo, hacer un programa tan sencillo como un contador requiere de unas herramientas cuando programamos de una forma orientada a flujos distintas a los que haríamos en una programación tradicional. Son pequeñas funciones encapsuladas dentro de esas cajitas, y si yo genero un contador dentro de una cajita, ese contador, si yo el count igual a 0, es decir, inicializo mi contador dentro de esa cajita y después le digo que la variable count sea igual a count más 1, lo que haríamos programando, pues lo que va a provocar es que cada vez que entre un dato nuevo va a inicializar el contador a 0 y mi contador no va a funcionar. Por lo tanto, Node-RED vamos a ver cómo tiene unas herramientas que son las variables de contexto, que nos va a permitir ir al exterior, recoger una información determinada de ese contexto y volver a meterla dentro de esa cajita. Pero en esta orientación, esta programación orientada a flujos, pues no está pensada realmente para trabajar de una forma global con la información, sino con qué es lo que sucede con ese dato solo dentro de esa cajita. Esa cajita se activa y se desactiva cada vez que entra un dato, lo recoge y lo expulsa, pero no sabe qué sucede con el exterior. A veces se dan problemas a la hora de programar y vienen porque no entendemos este concepto a la hora de programar basado en flujos. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo vamos a hacer un despliegue de Node-RED en un entorno local. Os voy a enseñar también otros entornos donde podemos hacer estos despliegues de Node-RED, que son muy sencillos, y vamos a empezar con los conceptos básicos de Node-RED, a conocer cómo es su interfase y cómo trabajar con él de una forma sencilla. Así que hasta el próximo capítulo, aquí os espero. Un saludo a todos.